En el principio, Adonai creó los cielos y la tierra. La oscuridad cubría el abismo y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Hoy al leer Bereshit contemplamos la creación y nuestro lugar dentro de ella. Reflexionemos sobre la luz y el orden que Adonai estableció y cómo cada detalle del mundo refleja su sabiduría infinita. Cada amanecer, cada río y cada árbol nos recuerda su cuidado constante. Respiremos profundamente y permitamos que su presencia nos llene de paz. La primera palabra de la Torah, Bereshit, nos recuerda que todo comienza con intención divina. La luz fue separada de la oscuridad, el cielo del mar, la tierra de los mares y los días de las noches. En medio del caos, la sabiduría de Adonai guía y organiza la vida. Cada ser creado, desde el más pequeño hasta el más grande, refleja su cuidado y perfección. Observemos cómo incluso lo más sencillo de la creación contiene su propósito. Cada elemento habla del amor eterno de Adonai, invitándonos a abrir nuestro corazón. En tu luz encuentro guía, mi corazón se abre a ti. Cada creación me habla del amor eterno de Adonai. Elohim creó al ser humano a su imagen y lo colocó en el jardín para cultivar y cuidar la tierra. Nuestra existencia no es accidental. Cada acción, pensamiento y decisión tiene un propósito sagrado. Somos responsables de honrar la creación, respetar la vida y vivir con gratitud. Cada criatura, cada planta, cada río nos invita a contemplar la armonía del mundo. Observemos nuestro entorno y reconozcamos la perfección de su obra en cada detalle. La Torah nos enseña sobre la responsabilidad. Nuestras decisiones pueden acercarnos a la luz o alejarnos de ella. Reflexionemos sobre nuestras acciones diarias, cómo afectan a la naturaleza y a nuestra comida. La conciencia y la humildad son caminos hacia la paz interior y la conexión con Adonai. Tomemos un momento para sentir gratitud por todo lo que nos rodea y para comprometernos a actuar con justicia y compasión. Que mis actos reflejen tu luz y mis manos cuiden la tierra. En cada amanecer descubro el amor eterno de Adonai. Cada elemento creado, cielo, mar, montañas, plantas, animales, nos enseña gratitud y humildad. La vida es un regalo, un espacio de aprendizaje y de decisiones. Somos co-creadores con Adonai, responsables de proteger y sanar la creación. Al reconocer nuestra función sagrada, nuestra existencia se llena de propósito. Reflexionemos sobre cómo podemos vivir con respeto y armonía. Ser conscientes de nuestros pensamientos, palabras y acciones. La Torah nos invita a amar la creación, respetar la vida y buscar justicia
en cada acto cotidiano. Al estudiar Bereshit conectamos con el origen y la intención de Adonai. La luz, la tierra, los cielos y los mares nos recuerdan su orden, su cuidado y su amor constante. Reflexionemos sobre nuestro papel como custodios de la creación y renovemos nuestro compromiso con la vida. Sintamos la presencia de Adonai en cada rincón de la naturaleza y permitamos que su guía inspire nuestras acciones. Que nuestra contemplación nos inspire a actuar con gratitud, reverencia y responsabilidad. Honremos cada día la obra de Adonai y protejamos la tierra y vivamos con propósito. Así, nuestra existencia se llenará de paz, sabiduría y bendiciones, en armonía con su creación y su voluntad eterna.